Ich hoffe auf eine großartige Botschaft von dieser Tagung aus Berlin für viele in der Welt. Unsere Freunde aus der dritten Welt sprechen bereits jetzt vom Geist von Berlin. IWF, Mördertreff. Zunächst eine Quizfrage. Wer oder was tagt da eigentlich in Berlin? Eine internationale Bande, eine Geheimorganisation zur Ausbeutung und politischen Unterdrückung der Menschen in der dritten Welt? Oder sind der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank zwei Organisationen, bei denen fast alle Länder der Welt, die Ärmsten wie die Reichsten, Mitglied sind und deren jährliche Tagung zu den wichtigsten internationalen Konferenzen zählen? 80% of the people will have no right to live. They will be annihilated. I call it war because it is the ultimate view of triage. A finales de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos llegan a ser el número uno de la economía y política mundial gracias a su poderío militar. Las metrópolis de los antiguos colonialistas se han quedado hechas trizas y con ellas todo el sistema de economía mundial está descompuesto. 1944, los Estados Unidos invitan a los países más poderosos, con la excepción de Japón y Alemania, a la conferencia de Bretton Woods. Fruto de las experiencias adquiridas durante el crack del 29, ahora en cambio tienen las cosas muy claras en cuanto a la reorganización de la economía mundial. Una crisis de aquella amplitud solo podía pertenecer al pasado. Los nuevos poderosos también habían analizado ya la política expansionista en los Balcanes de la Alemania fascista. Antes de la conquista militar, los nazis subyugan los pueblos del este de Europa con el poder económico de los consorcios industriales de la Gran Alemania y con el poderoso marco alemán, considerado moneda patrón. Los nazis obligan a los pueblos al monocultivo, les roban las materias primas y les deportan para hacerles trabajar como esclavos. Todas aquellas personas que no son aptas para ser manos de obra del capital nazi son declaradas parásitos sociales. El hambre será una de las armas más importantes de la política expansionista alemana. El general von Rundstedt declara en 1939 delante de la Academia Militar de Berlín: «Nos vamos a ver obligados a exterminar 1/3 de la población de los países limítrofes. Esto lo podemos conseguir con una desnutrición sistemática, mejor sistema que las metralletas». La política demográfica nazi, con su planificación familiar racista, su esterilización forzosa a innumerables mujeres, es su segunda arma para el logro de su política de exterminio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis sofistican sus métodos en los campos de concentración y exterminio. Pero los de Bretton Woods no piensan tanto en tanques y exterminios planificados, sino más bien en balanzas económicas. El capital yanqui tiene el poder de dictar a los 44 Estados miembros su nueva organización de la economía mundial. Se elige el dólar como moneda patrón. Las fronteras deberán desaparecer. Se establece la paridad del tipo de cambio fijo y se decide empezar a reconstruir la Europa en ruinas. Para ello, nacen al final del Congreso dos nuevas organizaciones: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Prometen paz y prosperidad al nuevo mundo en Bretton Woods. La función principal del Fondo Monetario Internacional es garantizar los tipos de cambios fijos y el equilibrio de las balanzas comerciales en el mercado mundial. El Fondo
Monetario Internacional da créditos en dólares a los países que tienen balanza de pagos deficitaria. El Comité Ejecutivo concede después a estos mismos países deudores nuevos créditos exigiendo programas de adaptación. Estos programas de adaptación provocan la devaluación de la moneda de los países deudores, la cancelación de subvenciones para los países pobres, reducciones salariales y el despido de miles de trabajadores. Ellos obligan también a las campesinas, campesinos que todavía no estaban bajo el yugo del capitalismo a trabajar a sueldo o como jornaleras, jornaleros. El Fondo Monetario Internacional trata en realidad de destruir la autonomía tradicional de los países deudores, como lo hicieron antes los países colonizadores. Los 21 países capitalistas industrializados son los únicos detentores del poder en el Fondo Monetario Internacional. Estos 21 países tienen el 62% de los votos, quedando el restante 38% en manos de los 144 países así llamados del tercer mundo. Los Estados Unidos tienen además derecho a veto. Así se puede entender por qué la política del Fondo Monetario Internacional es imponer los intereses del gran capital y de los bancos. El Banco Mundial exige ante todo medidas de infraestructura, la construcción de carreteras, la extracción de las materias primas, la construcción de presas y de centrales energéticas, así como granjas para los consorcios agrarios. En la mayoría de los casos, el Banco Mundial trabaja con las multinacionales de todo el mundo. Desde hace 15 años, el Banco Mundial se interesa cada vez más por el desarrollo del sector agropecuario. En los años 60, el Banco Mundial organiza un programa contra el hambre mucho más costoso, llamado Revolución Verde. Con los créditos del Banco Mundial se construye una industria agropecuaria altamente técnica, inestable y enemiga de la ecología. La Revolución Verde conduce a una polarización de las contradicciones sociales. Transforman al pequeño campesinado en jornaleros. Solo los pocos representantes de la burguesía nacional y las multinacionales pudieron aprovecharse de esta política de desarrollo. Con esto, los estrategas de los bancos intentan dar una respuesta a la Revolución Roja, cada día más amplia, de Asia, África y América Latina. Esta política tiene consecuencias globales. La riqueza del mundo está concentrada en los centros de poder de los países industrializados. En el así llamado tercer mundo, las mujeres aseguran la supervivencia de sus familias. El índice de mortalidad infantil, de desnutrición y de hambre es tan alto que hasta los mismos banqueros descubren en la mujer una nueva fuente de interés. En los años 70, el Banco Mundial intenta con programas especiales, conocidos como de feminización de la pobreza, de lucha contra el hambre, movilizar a las mujeres en la lucha para la supervivencia en el así llamado tercer mundo. Aunque simultáneamente se siguen practicando las planificaciones demográficas como la esterilización forzosa a millones de mujeres. La espiral de la miseria se extiende a toda velocidad. Parece que incluso los estrategas del desarrollo se quedan pasmados ante el desastre. Pero esto no es un error del desarrollo ni una catástrofe de la naturaleza, sino política planificada. Los que sobran, los no productivos, serán exterminados. En definitiva, se trata de aplicar el principio de selección. En un estudio hecho para el Banco Mundial se puede leer: ayuda solo para los países y sectores de la población que tienen posibilidad de sobrevivir, a los demás hay que dejarles morir de hambre. Años sin guerra mundial. En estos tiempos de confrontación máxima, de choques violentos y cambios repentinos, parece una cifra muy alta, pero sin analizar los resultados prácticos de esa paz por la que todos nos manifestamos dispuestos a luchar, la miseria,
la degradación, la explotación cada vez mayor de enormes sectores del mundo, cabe preguntarse si es real. América, continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación, que empieza a hacerse sentir a través de la tricontinental en la voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la revolución cubana, tendrá una tarea de mucho mayor relieve, la de la creación del segundo o tercer Vietnam, o del segundo y tercer Vietnam del mundo. En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa del capitalismo, y que hay que batirle una gran confrontación mundial. La finalidad estratégica de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo, que son nuestros pueblos oprimidos, de donde se extrae capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos, y a donde exportan nuevos capitales, instrumentos de dominación, arma y toda clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir, y después actuará el ejemplo perenne de la guerrilla realizando la propaganda armada en la sección vietnamita de la frase, vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan contra los enemigos, la gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla prendiendo en las masas de los desposeídos. Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha, que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la libertad. Lo sabemos todo y no lo podemos esconder, pero el enemigo está ahí. Golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes, y esos golpes nos unirán hoy, mañana o pasado. Dass große Differenzen die Welt, die für die Freiheit kämpft, erschüttern, wissen wir. Wir können sie nicht verheimlichen. Aber der Feind ist da. Er schlägt jeden Tag und droht mit neuen Schlägen. Und diese Schläge werden uns einen, heute, morgen oder übermorgen. La intranquilidad estudiantil de los años 60 hace estremecer el milagro económico alemán. La autosatisfacción de la burguesía está confrontada con las luchas de la liberación de los pueblos. Nun sind wir hier in den Metropolen dazu verpflichtet, wir, die wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln dürfen. Das ist kein elitäres Bewusstsein, allein wir haben die Chance, es zu tun, müssen gegen dieses System, was notwendigerweise zur Katastrophe drängt, müssen gegen das System mit aller Gewalt vorgehen. Und zwar mit Formen, die organisierte Gegengewalt des Systems unterlaufen bzw. adäquat begegnen. Los representantes del movimiento estudiantil SDS socialista relacionan entre sí la lucha contra el poder y la lucha de liberación de los pueblos del así llamado tercer mundo. La solidaridad internacionalista no debe limitarse a manifestaciones, sino que cada revolucionario debe luchar contra la OTAN y el capital. Durante el Congreso de Vietnam del 68, los estudiantes del SDS intentan concretar cómo pueden atacar en las metrópolis el imperialismo de los Estados Unidos. Hans-Jürgen Krahl, otro líder del SDS, requiere de las fuerzas revolucionarias de Europa Occidental, refiriéndose a Che Guevara, la formación de un segundo frente de resistencia en las metrópolis. La definición del frente, las diferencias en Alemania en cuanto al análisis de las posibilidades revolucionarias, así como la pregunta sobre la utilización de la violencia, provocan a largo plazo la división de la izquierda extraparlamentaria. Las mujeres del SDS provocan otra escisión dentro del movimiento, contestando así al machismo dentro del movimiento estudiantil. En el Beiberat, Consejo de Mujeres,
nacen los fundamentos de la resistencia de las mujeres contra su opresión y la violencia de los hombres. El Consejo de Mujeres desembocará en la década siguiente en un movimiento feminista fuerte. El debate sobre la lucha internacionalista como lucha cotidiana en las metrópolis comienza entonces, continuando con sus conflictos y escisiones hasta la campaña del Fondo Monetario Internacional del 68. En Frankfurt am Main incendian dos grandes almacenes, con el ataque al cuartel general de los Estados Unidos en Heidelberg. Empieza la RAF, su lucha militar según el concepto de guerrilla urbana de los países del así llamado Tercer Mundo, pero sin bases sociales en la República Federal Alemana, y con su teoría elitista, vanguardista, se aíslan de los otros grupos y del pueblo en general. La otra guerrilla urbana, el movimiento 2 de junio, ataca el puerto náutico británico en Berlín para así apoyar la lucha de liberación de Irlanda del Norte. Las células revolucionarias Sierrote Zora centran, como también más tarde el movimiento 2 de junio, su concepto de guerrilla urbana fundamentalmente en las luchas sociales, ya que no existe objetivamente una situación revolucionaria en ese momento en la República Federal Alemana. Insisten en la necesidad de tomar como objetivo revolucionario la sensibilización del pueblo. Una gran parte de la izquierda extraparlamentaria se organiza en diferentes agrupaciones comunistas. El KPD de orientación maoísta cogía detrás de la teoría de los tres mundos. El KBVW, otro partido comunista, recauda dinero para comprar camiones para Zimbabue. Los grupos comunistas recuerdan con melancolía las bases proletarias que tenía el Partido Comunista Alemán durante la República de Weimar y hacen de ello su Biblia para seguir luchando diariamente, pero se hunden rápidamente en sectarismos y en el olvido. Junto con los Spontis, grupos no organizados y de ideología anarquista, los grupos de solidaridad internacionalista tienen las mayores bases sociales. Estos grupos centran su lucha en el apoyo material a las luchas de liberación, dejando de lado la lucha para la liberación en las metrópolis. Partiendo de la experiencia de las brigadas internacionalistas en la Guerra Civil Española, se crean brigadas internacionalistas para Portugal y Nicaragua, que quieren participar de este modo en el proceso revolucionario y en la reconstrucción del así llamado Tercer Mundo. Los grupos autónomos nacen al final de los años 70, durante las luchas populares contra la energía nuclear y a favor del desarme y en el movimiento de ocupaciones de casas. Su afinidad al internacionalismo lo tienen por simpatía con los movimientos de liberación, por tener puntos en común con ellos, pero no por análisis profundos. Al final de los años 70, el Fondo Monetario Internacional adquiere de repente más importancia. En pocos años llega a ser el gendarme económico y el recaudador de los grandes bancos. A partir de 1982 se empieza a hablar de la crisis de la insolvencia. Wenn ich mal über Teilung annehme, einen Zuwachs der Auslandsschulden um etwa 100 Milliarden Dollar und das sind ausschließlich kapitalisierte Zinsen. Das heißt, Lateinamerika, bei aller Gewalt, mit der es zu bezahlen hat, kann nicht mehr als die Hälfte seiner Zinsverpflichtungen tatsächlich bezahlen. Das heißt, die Unmöglichkeit, Zinsen zu zahlen, wird in neue Aktive umgewandelt, sodass die Situation immer explosiver wird und gar keinen Ausweg hat. México se declara insolvente. Otros países siguen la misma trayectoria. Solo los intereses que debía pagar México representaban un múltiple del crédito inicial, pero la mayor deuda la tienen los Estados Unidos. Su política de rearme junto con su déficit interno aceleran también el aumento de sus deudas. Las deudas crecen y crecen rápidamente. Los precios de las materias primas decaen. Los empresarios y demás poderosos del así llamado Tercer Mundo transfieren sus beneficios a sus cuentas bancarias en los países industrializados, siendo el pueblo quien realmente paga con la disminución alarmante de su salario real, la expulsión de sus tierras o la destrucción de las mínimas condiciones de subsistencia.
En cuanto se supo que el capital había elegido Berlín para su congreso, grupos de distintas tendencias ideológicas, desde liberales pasando por asociaciones religiosas hasta grupos de izquierda radical, empezaron a discutir sobre la compleja economía mundial. Sus trayectorias distintas provocan la diferencia en sus análisis y, por lo tanto, en sus conclusiones. El programa de acción de los enemigos del dinero englobará desde un anticongreso hasta acciones clandestinas, o desde teatro en la calle hasta la quema de coches. Unsere inhaltliche Vorbereitung auf die Tagung von IWF und Weltbank in Berlin, die reicht also weit zurück. Die reicht zurück bis zum Weltwirtschaftsgipfel 1985, der damals in Bonn stattfand, wo auch eine große Demonstration und ein Kongress schon stattfand. Und seit dem Zeitpunkt haben sich viele Gruppen im BUKO und aber auch außerhalb des BUKO mit eingeklinkt in eine Debatte, wie man auf diese IWF-Weltbanktagung 1988 reagiert. Herausgekommen ist 1987 auf unserem Bundeskongress in Fulda dann die sogenannte Fuldaer Erklärung, in der man vielleicht 3 wesentliche Essentials aufführen kann. Einmal, dass wir gefordert haben, sofortige und umfassende Schuldenstreichung, einmal als Voraussetzung überhaupt, dass sich die Länder in irgendeiner Weise noch nur selbstständig entwickeln können. Andererseits aber auch eingeschränkt dann sofort wieder gesagt worden ist, um eine wirkliche Entwicklung oder eine nicht kapitalistische, auf die Bedürfnisse der Menschen in diesen Ländern zugeschnittene Entwicklung zuzulassen, müssen also revolutionäre Veränderungen wirklich stattfinden. El BUKO y los Verdes, para evitar un enfrentamiento directo, deciden organizar, antes del Congreso del FMI y del Banco Mundial, una manifestación multitudinaria y un anticongreso. Was wir damit gemeint haben, ist, dass wir für einen bestimmten Zeitpunkt versuchen wollten, das Funktionieren dieser Stadt so weit wie möglich zu unterbrechen bzw. zu stören. Und das haben wir uns so vorgestellt, dass wir gesagt haben, wir kriegen das nicht hin, dass jetzt die Autonomen, die Anti-Ims und wer da halt sonst noch alles irgendwie die Reformer und wer da alles noch gegen diesen Kongress was machen will, dass die jetzt alle eine einheitliche politische Konzeption oder sowas drauf kriegen, sondern die werden alle ihre verschiedenen Sachen machen. Und weil halt eben so ein neuer Internationalismus aussehen, der muss sich konzentrieren auf den Kampf hier in der Metropole. Das heißt also diese Strukturen, Siemens, Banken und so weiter, die alles für diese, NATO, alles diese Strukturen des Imperialismus, die verantwortlich sind für diese Politik, auch das, was in den Trikont-Ländern halt läuft, diese Politik von hier aus zu bekämpfen. Los autónomos y los antiimperialistas no participan en el anticongreso, sino que organizan acciones concretas cada día durante el congreso del FMI y del Banco Mundial. No aceptan tampoco la exigencia de condonación de las deudas, ya que para ellos sería una salida reformista que no traería ninguna solución. Según ellos, la única salida sería la desaparición del FMI. Esto significaría luchar contra los mecanismos de opresión y explotación. En este contexto, las oficinas de empleo, las de ayuda social, las fábricas, cárceles, almacenes y SEPSOS serán temas para las jornadas de acción. Para los autónomos, la solidaridad con los pueblos oprimidos del así llamado tercer mundo consiste en luchar diariamente contra el poder. Su consigna para la lucha es: piensa globalmente, lucha en tu barrio. Bueno, las discusiones empezaron enseguida cuando al principio del 87 se formó el Grupo Autónomo Mixto Anti-Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir eso de luchar contra el capital en el mundo entero? Ya no se habló de las mujeres, es decir, cómo el capital nos ataca a nosotras, las mujeres, cómo se beneficia el capital del trabajo de las mujeres, qué papel tiene el trabajo no remunerado de la mujer como elemento reproductor, las bajas tarifas de los salarios de las mujeres.
Y en todas estas discusiones, en cuanto a la clase trabajadora, siempre teníamos que oír el mismo bla bla bla, desde el de Marx hasta el de Hartmann. La clase trabajadora lucha. ¿Quién la compone? Parece que somos solo una contradicción secundaria, víctimas de una doble o triple opresión, pero así no nos definimos nosotras. Bueno, esto fue el primer conflicto. Y el segundo conflicto fue por el cómo discuten los hombres. Bastante dominantes, súper teóricos, olvidando la problemática de la mujer y al fin y al cabo, como siempre, solo nosotras, las mujeres, somos responsables de este tema. Nosotras teníamos que insistir siempre de nuevo, volver a hablar del patriarcado, porque para los hombres el tema era también importante, pero en realidad eran incapaces de reaccionar. Y esto era para nosotras explotación. Estábamos hasta las narices. Entonces dijimos, no, así no. Montamos un grupo propio. Queríamos intentarlo entre nosotras, mandar la teoría y las bonitas palabras a freír churros y buscar nuevos puntos de partida. Und dass der Kapitalismus oder in seiner Organisationsform der Imperialismus halt nur die derzeit vorherrschende Form des Patriarchats ist und von daher für eine revolutionäre Strategie und Praxis dieses der Ausgangspunkt sein muss und nicht Teil der Strategie. Bueno, entonces nació el Pleno de Mujeres y el ambiente era de euforia general. Otras muchas mujeres se adhirieron entonces. Comenzaron de nuevo las discusiones, al dejar de lado todas las viejas teorías, sobre qué nos podíamos entonces orientar. No teníamos ninguna teoría sobre la cual basarnos, teorías feministas que hablaran detenidamente de la explotación de la mujer en el mundo entero. Hasta ahora todas nos han dado un papel de víctimas y no de mujeres presentes en la resistencia. Sus campos de lucha se limitan a la lucha contra el consumo individualista, a la nueva maternidad, es decir, plantean soluciones biológicas moralistas. Y lo mismo pasa con la pregunta, ¿qué es resistencia? Nosotras también ahí funcionábamos con esquemas patriarcales, con esa imagen de una mujer con una pipa en la mano. Pero durante las discusiones quedó claro que la mujer lucha también con otras armas, a veces invisibles, porque la explotación de la mujer y la violencia ejercitada contra ella es, en muchos casos, individual e invisible. Bueno, había también que dejar estas discusiones internas, hablar de esto con otras mujeres, pues queríamos ante todo organizar acciones. Entonces, convocamos una reunión de la coordinadora de mujeres. Allí estuvimos diferentes grupos de mujeres y pensamos directamente organizar para el 8 de marzo una mani de mujeres y lesbianas internacionalistas, es decir, con compañeras de otros países. Al mismo tiempo, nació el Pleno de Mujeres y el Café del Barrio para encuentros de mujeres internacionalistas. En este café las mujeres cuentan cómo viven y cómo luchan en sus propios países. Durante todas estas preparaciones para la Mani surgió otro conflicto hasta ahora en discusión, porque las lesbianas dijeron, habláis de Mani de mujeres, de encuentros de mujeres, y nosotras, ¿qué espacio tenemos para nuestra resistencia, para denunciar nuestra opresión? Finalmente hubo una super Mani el día 8 con 3.000-4.000 mujeres que se lo pasaron muy bien. Antes del Congreso del Fondo Monetario Internacional hubo muchos encuentros para la coordinación, para ponerse de acuerdo en cuanto a las acciones a realizar, movilizaciones en centros comerciales, en mercados, con el tema la mujer y el trabajo, la deuda, la salud, la represión. También hubo movilizaciones delante de la cárcel para incorporar a las presas en lucha, a nuestra lucha, y pasar a informarles sobre nuestras discusiones y acciones.
Y por fin nos incorporamos al programa de acciones del Plenum Mixto contra el Fondo Monetario Internacional, pero al margen de estas, desarrollamos nuestras propias acciones. Y cada día una acción diferente. En la Mani también tuvimos un bloque de mujeres. Alle Welt redet vom Geld, von Bankern und dem bösen IWF. Nun, das können wir auch. También grupos autónomos de artistas de la Oficina de Medidas Singulares participaron en la organización de las acciones anti-FMI. Dem Senat ist es gelungen, die weltweit größte kriminelle Vereinigung für Berlin zu engagieren. Encuentro de los 7 grandes del mundo occidental en la Villa Borsig. Las decisiones se tomaron allá. El Congreso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial no fue más que una película para los medios de comunicación. Solo unas deudas fueron condonadas. Durante una ceremonia para los medios de comunicación, Stoltenberg, ministro de Finanzas, y Camdesus, presidente del Fondo Monetario Internacional, firman el contrato. Ein genereller Schuldenerlass wäre ungerecht gegen die deutschen Steuerzahler, gegen die deutschen Sparer, aber auch gegen die zahlreichen Länder, die sich große Mühe gegeben haben, ihre Schulden abzuarbeiten. Hans-Dieter Mayer, considerado la mano derecha del ministro Stoltenberg, es experto en política monetaria internacional y jugó un papel importante en la preparación del Congreso. Por todo eso, su coche fue blanco de una escopeta de caza de la RAF, pero desgraciadamente sin éxito. Los perdigones no son adecuados para un coche blindado. Se dice que desde el final de la guerra, la policía no se había preparado nunca tanto. Días antes hubo ya muchos controles en las fronteras y en los metros con vista a almacenar la mayor cantidad posible de datos. La policía se justificaba refiriéndose a la ley antiterrorista alemana, número 129A. Querían, según ellos, capturar terroristas. Unos meses más tarde, perseguían a los enemigos del Fondo Monetario Internacional. Por todo el territorio se intensificaron las medidas de seguridad. 2.700 policías ambulantes de la República Federal Alemana fueron trasladados a Berlín para echar una mano a sus 12.000 colegas berlineses. Al mismo tiempo, se intentó vender a la población una imagen apetitosa del Congreso del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. A pesar de los pesares, se consiguen realizar algunas acciones. Quema de 25 vehículos de la empresa Siemens. Wir werden auch ganz sicher unsere Vorkehrungen, unsere Sicherheitsvorkehrungen intensivieren, noch mehr intensivieren, als wir das schon vorhatten. En Kreuzberg, la gente teme de nuevo verse víctimas de una encerrona del barrio por parte de la policía, como ya pasó en 1987, durante la visita de Reagan. En previsión de ello, la gente se organiza. Am 9.9. fordert das Bezirksamt auf, alles zu tun, dass es zu einer erneuten Absperrung des Bezirks nicht kommt. Im Falle von Großrazzien, Massenverhaftungen und erneuter Abriegelung des Bezirks werden wir vielfältige Aktionen dagegen unternehmen. Insbesondere fordern wir die Bevölkerung auf die Straße zu gehen, die unterbrochene Normalität des Alltags zu nutzen, gemeinsam mit vielen den Protest den Verantwortlichen in verschiedensten Formen klarzumachen. Durante la campaña anticongreso, sindicatos y grupos cristianos organizaron charlas. Hubo también un congreso del movimiento ecológico con un tema central,
desnutrición del medio ambiente y Banco Mundial. Este año, el número 1 del hit parade ecológico, la Amazonia. Existe uma população embaixo daquela floresta sobrevivendo dela. Und dass dort in diesem Wald eine Bevölkerung ist, die von dem Wald lebt. E que jamais gerou um problema social. Die nie ein soziales Problem dargestellt hat. E que antes dos grandes projetos financiados pelo Banco Mundial, und die vor diesen großen Projekten, die von der Weltbank finanziert werden, a Amazônia não tinha problemas para ser gab es in resolvidos. Amazonien keine Probleme zum Lösen. Desde o Brasil foi descoberto, a gente estamos lutando pela demarcação de nossas terras. Also seit dieser Zeit kämpfen wir Indianer für die Absteckung unseres Landes. Que é a única solução para nossa sobrevivência, para a gente viver até hoje. Weil das ist die einzige Möglichkeit für uns, um zu überleben. That there are no environmental problems. What there are political, social, and economic problems that underlie the destruction of the planet that we are witnessing and that we have witnessed for many years. Now, what are some of these political, social, and economic problems that translate into terrible ecological problems? I think if you want to sum them up in just a few words, you have to say that the major cause of environmental destruction is the push for a rapid return on capital, a push for profits and quick profits. No hay problemas de medio ambiente. Los que hay son políticos, sociales y económicos. Estos problemas, que denunciábamos desde hace años, aceleran la destrucción del planeta. La suma de estos problemas es la culpable de la destrucción del medio ambiente. Con el afán de buscar sistemas para la devolución rápida del capital, con el afán de beneficios rápidos, el Banco Mundial, no olvidarlo, es un banco y como tal quiere siempre recuperar rápidamente sus inversiones. Los economistas del Banco Mundial no son gente que valoran el aire, el agua, los árboles o el futuro. La segunda razón es su falta de interés en la producción del campesino. El Banco Mundial y las entidades para el desarrollo no dan ningún valor a los campesinos, los consideran como impedimentos para el desarrollo. Por eso quieren eliminar su sistema tradicional de cultivo, desarrollado desde hace siglos en armonía con su medio ambiente. Eso es lo que llaman la banca desarrollo. Deixar bem claro que
lá nas florestas do Amazonas, por mais humilde, por mais simples, por mais massacrado que sejamos. Und ich möchte auch vollkommen klarstellen, dass wir aus dem Norden, aus Amazonien, so einfach, ungebildet und unterdrückt wir auch sind. Sabemos que esse massacre das florestas do Amazonas, do trabalhador rural, do índio e do seringueiro é financiado pelo Banco Mundial. Dass wir trotzdem wissen, dass das Massaker, das an den Kleinbauern, Landarbeitern, Indianern und Kautschukzapfern stattfindet, von der Weltbank finanziert wird. Então, não adianta ele pensar que está emprestando dinheiro para o Brasil, para outro sentido, que isso aí não cola. A gente pensar que ele não sabe do que está acontecendo, isso é um absurdo. Então, chegou a hora de uma ação concreta em cima do Banco Mundial para que isso... Então, eu acho que chegou a hora da ação concreta, porque ninguém ganha guerra sem tiro. Durante el Anticongreso Internacional, 4.000 participantes discutieron sobre diferentes perspectivas y análisis. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. ¿Hacerles desaparecer o reformarlos? Wir wollen auffordern zur praktischen Solidarität mit den Menschen in der dritten Welt, gegen die Konzerne, Regierungen und Banken, aber auch gegen die Eliten der dritten Welt, die von diesen Verhältnissen profitieren. Wir fordern eine Solidarität mit jenen, die in den Elendsvierteln der urbanen Zentren leben, die vertrieben werden durch von Weltbank und Großkonzernen finanzierten Staudammprojekten oder die durch IWF-Anpassungsprogramme in Hunger und Tod getrieben werden. Sind nur Instrumente, durch die sich die Funktionsprinzipien des Weltmarktes Geltung verschaffen. Unsere Kritik kann sich daher nicht nur gegen Sie richten, nicht nur gegen die Regierungen, die deren Politik bestimmen, sondern zentral gegen den Kapitalismus selbst, sowie gegen dessen lebensvernichtenden Auswirkungen. La música llanera, ese baile arreglado, esa cosita con coro o el pasaje equilibrado. Cada día la deuda crece más, cada día es más impagable y más incobrable, y estamos seguros de que la deuda no se pagará. La deuda mañana mismo, y bajo las actuales relaciones internacionales, en breve tiempo la situación sería igual o peor que ahora. Por tanto, no solo debe desaparecer la deuda, sino también sus pilares y causas fundamentales. Wenn diese gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben wären und in einer Konferenz ein neues Machtverteilungsmodell bei den Stimmrechten durchgesetzt würde, könnte ich mir vorstellen, dass diese Institutionen eine sinnvolle Funktion haben könnten in einem internationalen Herrschaftssystem, das ich nicht glaube, dass sich das über sehr kurze Zeit wird ändern. Für mich ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns befreien können. Ja? Denn ich denke, es geht um die Befreiung hier genauso wie in den Ländern von der sogenannten dritten Welt. Ist das, dass wir über dieses Grenzendenken und dieses
total abgehobene theoretische Gerede, was der da erzählt hat, dass wir da ohnehin herkommen. Yo provengo de un hogar obrero y en la cocina de mi casa aprendí desde pequeño que nada se obtiene sin lucha. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ich habe in der Küche seit klein auf gelernt, dass man nichts bekommt, ohne dass man nicht darum kämpft. Aprendí que las luchas sindicales, ich habe gelernt, dass die Gewerkschaftskämpfe, reclamando mejoras, in denen man also Lohnverbesserung oder Verbesserung der Arbeitsbedingungen fordert, reclamando a veces el 40% de aumentos y logrando el 25%, han logrado algo. Wo man manchmal also 40% Lohnerhöhung verlangte und 25% bekam, dass man also über diese Sachen was erreichte. Yo quisiera que el objetivo de las clases obreras sea el socialismo. Und ich wollte gerne, dass das Ziel der Arbeiterklassen die Erreichung des Sozialismus ist. Pero hoy el problema de la clase obrera uruguaya, y pienso que en buena medida de la mayoría de los países del tercer mundo, aber heute ist das Problem für die Arbeiterklasse in Uruguay und ich glaube auch für die Arbeiterklassen in den meisten Dritte-Welt-Ländern, no es cómo llegar al socialismo, also das Problem ist heute nicht, wie wir zum Sozialismus kommen, sino cómo llegar a fin de mes, sondern wie wir bis zum Ende des Monats kommen. Ich meine, rein faktisch, soweit ich informiert bin, zumindest in einer ganzen Reihe von lateinamerikanischen Ländern, gibt es aber doch schon sehr bedeutende Bewegungen, die, ich meine vielleicht jetzt nicht die Fragestellung hier Reform oder Umsturz sofort, aber die Frage zumindest der Schuldenstreichung im Sinne des gordischen Knotens, wie Mauricio das ausgeführt hat, durchaus stellen. Y una frase final, como los jugadores ambiciosos, hay una frase clásica, que cada vez que van a participar en un juego aspiran a lo que nosotros debemos aspirar, a hacer saltar la barra. Es gibt einen Wunsch aller spielsüchtigen Spieler und mit diesem Wunsch möchte ich enden. Man muss versuchen, die Bank zu sprengen. En el así llamado tercer mundo se oye el tic-tac de una bomba. Su ritmo se reproduce en los cantos de la rebelión. Su eco resuena con algunas distorsiones en las calles de Berlín. El domingo 25 de septiembre tuvo lugar la hasta la fecha mayor manifestación internacionalista de Berlín Occidental. Una manifestación de 80.000 personas. Gran parte de la movida autónoma participó en la manifestación, a pesar de sus declaraciones en desacuerdo. La base política de las diferentes agrupaciones había decidido tener más en cuenta los puntos en común que las diferencias. Solamente los capitalistas, empezando por el Deutsche Bank, el Manhattan Bank, son los que sacan provecho de este orden económico mundial. Ellos controlan no solamente la adjudicación de créditos, sino también los precios de materias primas, compañías y consorcios industriales
y sobre todo regiones enteras agrarias e industriales en el así llamado tercer mundo. Ellos deciden los precios, cuándo y dónde se harán las inversiones. El FMI y el Banco Mundial son un medio para implantar esta política a los países del así llamado tercer mundo. Los pueblos del así llamado tercer mundo ponen su resistencia a esta política imperialista. La insurrección de los pobres en el Brasil o Egipto, los movimientos de liberación armados en El Salvador o en Filipinas son expresión de esta resistencia. Queremos dar un apoyo concreto a estos movimientos de liberación del FMLN hasta el MPA. Decimos, una máquina asesina como el FMI es imposible de reformar. Wir werden uns nicht darauf beschränken können, eine Diskussion über eine neue Weltwirtschaftsordnung zu führen oder internationale Schuldnerkartelle zu unterstützen, sondern unsere alltägliche politische Praxis wird sich daran orientieren müssen, mit welchen Forderungen, Strategien, Aktionen wir eine Gegenmacht organisieren können. Das kolossale Werk, den Menschen, den ganzen Menschen zur Welt zu bringen, wird nur mit der Hilfe der europäischen Massen gelingen. Die Massen Europas müssen sich darüber klar werden, dass sie sich in den kolonialen Fragen allzu oft mit unseren gemeinsamen Herren verbündet haben. Heute müssen sie sich entscheiden, sie müssen aufwachen, zu einem neuen Bewusstsein kommen und ihren verantwortungslosen Dornröschenschlaf ein für alle Mal aufgeben. Diese Wette stammt natürlich nicht von mir, sondern von Frantz Fanon. Dentro del marco universitario del Henry Ford Bau, a las afueras de la ciudad, se reunió el internacionalmente conocido Tribunal Popular Permanente de la Fundación Bassi. I am nature. In India, they call me Prakriti, the original creator. They call me Vasundhara, the one who supports the world. I have been violated. I have been violated, of course, for a few centuries by the white man and his ways. But I am not here today only as a victim. I am here also to remind you that from me comes all sustenance. I have provided well-being, and I can continue to provide well-being. I think the biggest crime of the World Bank is to make humanity forget that it will always need to depend on me. Por un lado se reunieron los representantes de los dos principales instrumentos de extorsión de un sistema que reduce a la condición de hormigas a la inmensa mayoría de los seres humanos. Por otro lado, se reunieron sus víctimas. Vinieron para dar testimonio desde diversos lugares del mundo. Las víctimas. Cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Cuanto más venden, menos cobran. Necesitan cada vez más horas de trabajo para ganar cada vez menos. Necesitan cada vez más productos propios para recibir cada vez menos productos ajenos. Conclusión.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial infringen la Carta de las Naciones Unidas y violan el derecho de autodeterminación de los pueblos. El no reconocimiento de las deudas, teniendo en cuenta la situación económica y política, podría considerarse como una defensa propia. Pero no solamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son culpables de la miseria en el así llamado Tercer Mundo, también lo son los gobiernos que ocupan la directiva de dichas instituciones. El Tribunal Popular Permanente pidió una moratoria a las deudas y quiere llevar los cargos al Tribunal Internacional de La Haya. El sonido de los tambores y las fogatas comenzaron en el centro de Berlín al caer la tarde, cuando se juntaron las diferentes partes del espectro movilizado. Bloqueo del tráfico, entrada rítmica de la noche, danzas guerreras contra el sueño de rosas en las metrópolis. Wir den IWF. Zentrum der Zivilisation, Leben, Leben um uns herum und mittendrin ein Stück Land abgesteckt. Oder eine Fabrik, in die keiner seine Nase steckt. Verbrannte Erde, Schüsse in der Nacht, Bombenteppich, U-Boot-Jagd. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, Normalzustand seit langer Zeit. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, Normalzustand seit langer Zeit. Estos días, bajo un espectacular despliegue de medios de comunicación y medidas de seguridad, nos serán presentadas dos de las instituciones que ocupan una función directiva en la estabilización de las dependencias del así llamado Tercer Mundo con respecto al así llamado Primer Mundo: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Con la realización de nuestro desfile de taxi, pretendemos participar en la campaña anti-FMI, perturbando de este modo el espectáculo de los poderosos. Queremos hacer público que no se puede prescindir del gremio de los taxistas a la hora de celebrar congresos y actos semejantes, y que no funcionaremos tan fácilmente como esperan los de ahí arriba. De todas maneras, no estamos preparados para trabajar a toque de queda, como hace poco se publicó en el Morgen Post, sino que haremos lo posible para que los políticos y banqueros, esos mafiosos de guante blanco, no suban a los taxis de forma tan despreocupada como acostumbraban. Nicht so sorglos wie gewohnt in jedes Taxi einsteigen können. Lunes, primer día de acción, declarado Día de Lucha contra la obligación a trabajar y contra la explotación del trabajo de las mujeres como base esencial para el ejercicio del dominio y de la explotación. A pesar de la hora tan temprana, 200 mujeres tomaron parte en una concentración junto a la prisión de mujeres Plötzensee para, al mismo tiempo, recoger a una mujer que en ese momento salía de la cárcel. Ninguna energía para el Congreso. Bajo este lema se movilizaron grupos antinucleares hacia el barrio de Siemens. Siemens juega un papel decisivo en la conexión radiactiva de la mafia del átomo mundial. Ya durante el fascismo e ininterrumpidamente hasta hoy día, Siemens es un ejemplo de nuevas estrategias capitalistas y de la continua presión del tornillo en la explotación. El anuncio por parte de la prensa reaccionaria y de la policía del asalto de los autónomos al barrio de Siemens provocó el cierre de tiendas y escuelas.
Pero la realidad fue muy diferente. Las, entre comillas, bandas devastadoras buscaron el hermanamiento con la clase trabajadora. Una canción de Bertolt Brecht inspiró el lema. El Día de Acción aquí en Siemens Ciudad es solamente un pequeño paso. Lo hemos dado desde Schöneberg, Kreuzberg, Wedding o Neukölln, porque sabemos que vuestro mundo de Siemens y el nuestro están separados artificialmente, pero de forma muy eficaz. La mayoría de nosotras o nosotros ha crecido en circunstancias equivalentes a las que dominan aquí, en Siemens Ciudad, pero hemos decidido romper con las normas establecidas. Este sistema de vida que con sus valores de orden, limpieza y disciplina solo produce riqueza sin sentido, tierras quemadas y millones de muertos, frente al poder de las circunstancias de la maquinaria bien engrasada por la acumulación de beneficios. Es bien fácil resignarse y dejarse absorber por el poder de la televisión, pero por todas partes resisten mujeres y hombres, también contra Siemens. Nosotros que vivimos en los antiguos barrios de Berlín, formamos parte de esa resistencia. Habíamos planteado realizar esta concentración para el cambio de turno de las trabajadoras y trabajadores de Siemens, pero ha llegado hasta nuestros oídos que, por el mal ambiente provocado en este barrio contra nosotras y nosotros, las trabajadoras y los trabajadores han tenido que ir 2 horas antes a la fábrica, es decir, que no pueden tomar parte en esta concentración. Sabemos poco sobre vuestras condiciones y menos todavía sobre la lucha contra Siemens por la consecuencia de vuestras reivindicaciones. Todo lo que sabemos sobre vuestra lucha diaria en las fábricas y en los barrios donde vivís nos llega bajo el filtro de fuentes sindicales. La veracidad de esta información pensamos que no es de mejor calidad que la que os llega sobre nosotros. Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum ist sein Reich, drum ist sein Reich, und ein Platz gelassen ist, weil ich mein in die Arbeiter Einheitsland, weil du auch ein Arbeiter bist. Pagam baixo salário na América Latina estão promovendo o desemprego aqui. Wenn Sie in Lateinamerika niedrige Gehälter zahlen, dann verursachen Sie auch hier Arbeitslosigkeit. Então nós temos interesses comuns, além do princípio da solidariedade internacional. Wir haben gemeinsame Interessen zusätzlich zu dem allgemeinen Prinzip der internationalen Solidarität. Por isso, quando os trabalhadores da América Latina fizerem greve numa dessas empresas, nós propomos e gostaríamos que os trabalhadores da Alemanha se solidarizassem e até fizessem greve, porque temos objetivos comuns. Wenn wir also in Lateinamerika in diesen Betrieben streiken sollten, dann hätten wir es sehr gerne, wenn die deutschen Arbeiter hier auch mitstreiken.
Por la mañana se manifiestan diferentes grupos de solidaridad delante de los almacenes de la empresa textil Adler situada en el centro de la ciudad. Protestan contra la política de salarios de miseria y explotación sexual de las mujeres en las fábricas de Adler en Corea del Sur. La lucha contra Adler es un ejemplo de práctica de solidaridad internacionalista. Varios incendios provocados por Rote Chora, organización armada de mujeres, obligaron a la directiva de la empresa a cumplir las peticiones de las mujeres en Corea del Sur. Ahora esta empresa quiere producir en la República Democrática Alemana en vez de hacerlo en Corea del Sur. Al mismo tiempo, tuvo lugar una manifestación planteada en forma de concentración ambulante delante de la oficina de Pan Am en contra del turismo sexista, expulsión de mujeres a sus países de origen y contra los trabajos forzosos en las cárceles. Pan Am manda a hacer trabajos de empaquetado a las mujeres en las cárceles. Durante una de las huelgas de hambre, las mujeres aprovecharon este trabajo para pasar panfletos en la asquerosa comida plastificada destinada a los pasajeros. Las mujeres fueron castigadas. De esta forma, se tomó como punto central la cárcel, expresión máxima y elemento imprescindible para el mantenimiento de su poder y explotación. Cuando la manifestación se puso en movimiento, hubo detenciones. Por la noche se presentó la posibilidad, esperada con ansia, de contacto físico con la crème de la aristocracia monetaria. Todo el espectro de grupos que participaban en las acciones había hecho un llamamiento para aplaudir a los banqueros. La gente fue a la Deutsche Ópera, donde se daba un concierto de Mozart, la flauta mágica, para los banqueros y sus mujeres.
in der Nacht. Die Königin der Nacht. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Auf seiner Fahrt in die Oper ist ein ehemaliger japanischer Außenminister an einer Ampel, weil er halten musste, zunächst das Auto mit Steinen beschmissen worden, die Fensterscheiben sind eingeworfen worden, dann ist die Tür aufgerissen worden und er ist herausgerissen worden und man hat ihn unter Skandierung dieses eben schon zitierten Wortes IWF, Mördertreff, versucht darauf aufmerksam zu machen, dass er hier in Berlin unerwünscht ist. El martes fue utilizado para tratar contenidos sobre estos temas: política demográfica, racismo, sexismo. La política demográfica es un componente central de la política del FMI y del Banco Mundial. El fundamento de la citada política es la selección de las personas utilizables para el capital. Por la mañana se llamó al bloqueo del aeropuerto para dar su merecido recibimiento a los banqueros, pero la policía interpretó de otra manera el concepto del bloqueo. El aeropuerto y las carreteras de entrada estaban cerradas con tanquetas y tanques mangueras. La sala de llegada estaba herméticamente acartonada. Pero donde hay un deseo, siempre hay un camino. Lass mich auch noch in Ruhe, Mensch! Hey, loslassen! Was soll denn das, Moment Was mal? soll denn das? Loslassen! Was soll denn das? Hört auf zu würgen! Lassen doch die Frau. Loslassen! Lassen doch die Frau los. Auf. Ich hoffe auf eine großartige Botschaft von dieser Tagung aus Berlin für viele in der Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Augenblicken beginnt die Verlosung. Gegen den IWF! Gegen den
Otto! Ja? Was tust denn du hier? Ich verteile die Lose für die neue Erziehung. Die Lose? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Hast du denn nicht am eigenen Leib gespürt, mit was der dreckigen Tricks die arbeiten? Wir wollen doch eh nur, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen. Hier, wirf diesen Scheiß weg und verleih lieber diese Flugblätter, die ich jetzt nicht in der Hand habe. Ne? Hier, da! Gegen den Wenn du zu ihnen wolltest, geh mit ihrer sogenannten Entwicklung. Mientras nosotros nos metemos un café en 10 minutos para superar el agotamiento diario de nuestros nervios, las personas que cultivan este café están a punto de morirse de hambre. A punto de morir no porque el cultivo de café les ayude a vivir, sino porque serán utilizados millones de veces para recoger grano a grano el oro negro de los arbustos. Si ellos recibieran el mismo sueldo que nosotros, no entraría tan alegremente el café por nuestras gargantas. Una taza de café humeante costaría alrededor de 5 marcos. El precio del mercado mundial de café sigue bajando. De esta forma, nuestro café es cada vez más barato y las deudas de aquellos que lo cultivan suben continuamente. En esas condiciones de miseria producen la droga que nosotros necesitamos para olvidar durante 10 minutos nuestra propia miseria psíquica, nuestro estrés y nuestra rabia. El café es, después del petróleo, el producto comercial más importante del mundo. Ya que el café es cultivado para la exportación con el objeto de conseguir divisas, los alimentos básicos tienen que ser importados. Aumento de las deudas, de las montañas de basura, del consumo del café y de los barrios de miseria en el así llamado tercer mundo. Jetzt reden Sie hier dauernd vom Kaffee in Brasilien. Tja, meine Herren, ich frage Sie, was geht Sie der Kaffee in Brasilien an? Sehr richtig. Überhaupt ist heute Sonntag. Aber wenn Sie von Kaffee nicht hören wollen, dann will ich doch was fragen. Brot essen Sie doch wohl, Herr Nachbar, was? Was sagen Sie da zu dem Weizen, den Sie in Amerika unter dem Dampfkessel verfeuern? Na, und die Baumwolle? Tja, wir beide, wir werden die Welt auch nicht ändern. Richtig. Sie werden die Welt nicht ändern. Und die Dame da wird sie auch nicht ändern. Und der Herr auch nicht. Und ein Unparteiischer wie Sie schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Deshalb verhindern Sie diesen Kongress!
A pesar del acordonamiento y de la zona de seguridad, se ha conseguido burlar al ejército de policías y llegar hasta la entrada del ICC, donde ellos estaban reunidos. Denn wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Bajo el lema "Devuélveles los huesos que nos tiran", se reunieron 250 mujeres en el centro de la ciudad. En el sistema dominante se hace a las mujeres de todo el mundo responsables de la supervivencia y de la alimentación. Los caciques hacen política con la alimentación a espaldas de las mujeres. El lema fue tomado al pie de la letra. Se lanzaron huesos y petardos a los mercedes que pasaban. Las mujeres hicieron una manifestación espontánea en el centro y bloquearon una tienda de café. Después de la Mani de bicis, cerca de 1.500 personas fueron a la fábrica de Schering en Wedding. Schering es una de las mayores multinacionales de farmacología del mundo. Siguiendo a la investigación de la píldora anticonceptiva comenzada en tiempos del fascismo nazi, Schering desarrolló la inyección trimestral Norisferat. Esta inyección se aplica sobre todo a mujeres del así llamado tercer mundo, de las cuales 3/4 partes quedan estériles. Un arma eficaz para la selección y eliminación y un negocio próspero bien sucio para Schering. Junto con medicamentos, Schering produce también muchos antiparásitos, como Fundal, prohibido en la República Federal Alemana. Naturalmente, Schering toma parte también en la investigación genética. Después de la mani de la concentración, la policía rodeó a los manifestantes, produciéndose la primera encerrona. Aproximadamente 200 personas fueron detenidas, pues poco antes se rompieron unos cuantos cristales de escaparates en grandes almacenes. Delante del Instituto Alemán para la Política del Desarrollo tuvo lugar una concentración de 1000 personas. Se habló sobre la influencia de la política de desarrollo capitalista e imperialista, sobre todo en las estructuras agrarias de los países del así llamado tercer mundo. Este instituto prepara élites y elementos directivos a través de los cuales asegura su influencia en el así llamado tercer mundo. Seguidamente tuvo lugar el espectáculo de todas las noches en una plaza del centro. Después del desalojo de la citada plaza, los periodistas que todavía permanecían allí fueron acorralados en lo que fue la primera encerrona de los periodistas por parte de la policía. Los ataques de la policía contra los periodistas tuvieron un gran eco en la prensa de los siguientes días, desviando así la atención de las acciones anti-FMI.
Was soll denn da? Ihr macht euch doch lächerlich, wenn die knipsen wie die Blöde und ihr... Also wirklich. Guck mal, der nicht. Was? Die hört nicht mehr. Ich arbeite hier. Nimm die Pforten weg, ich arbeite hier, Junge. Dass die Pressefreiheit eines der konstitutiven Elemente unserer freiheitlichen Demokratie ist, dass wir stolz auf sie sind und dass die Polizei die Aufgabe hat, die Pressefreiheit nicht zu schützen, sondern die Aufgabe, Entschuldigung, ja, wunderbar. El miércoles, los lemas de los autónomos eran atacar la explotación y el poder diariamente, organizar un contrapoder revolucionario. Por otra parte, el otro sector de los grupos activos en la campaña anti-FMI se centró en los temas política de provecho, de empobrecimiento y endeudamiento, bancos y consorcios industriales. Este sector, representado principalmente por la Oficina de Medidas Singulares, utilizó el teatro callejero para manifestarse. Ese día hubo también una mezcla de carnaval y rebelión. De esta manera, comenzó a las 8 de la mañana la primera manifestación hacia la Oficina de Empleo. Esta oficina cumple la función de administradora del Ejército de Reserva Industrial. La MANI siguió dirigiéndose hacia las oficinas de Seguridad Social AOK, que tienen la función de control social, obligando a la gente a trabajar de nuevo de forma rápida y barata. Alto, y todos los engranajes dejan de funcionar. La estrella de Mercedes-Benz será doblegada. Amenaza de bomba en Europa Center, en sex shops y en salones de juego como protesta contra la capitalización de lo cotidiano. Los empleados hacen una pausa, hasta... falsa alarma. El negocio sigue. Y también las manifestaciones. A las 11 de la mañana, disfrazados de banqueros, los manifestantes comenzaron a pedir baile alrededor de la ternera de oro a las señoras y señores del mundo de los negocios, bajo el lema «Acabemos con el poder de los bancos, anular las deudas inmediatamente». A las 2 de la tarde salieron algunas a mendigar para los banqueros, que como se sabe, nunca tienen bastante. Paralelamente, los colectivos que venden sus productos con un impuesto de solidaridad para los grupos de resistencia pararon y se manifestaron. Este es uno de los pocos ejemplos, como el de los taxistas, donde los hombres y mujeres desarrollan su resistencia desde el contexto del trabajo. Para la concentración bajo el lema «Estranguladas por los bancos», se reunieron 300 mujeres. La policía les hizo saber que la manifestación estaba prohibida. A pesar de ello, se sostuvo una parte del discurso y las mujeres intentaron llevar a cabo una manifestación hacia el centro de la ciudad. Pero al no ir suficientemente decididas, se dejaron apartar a empujones y posteriormente fueron rodeadas y detenidas.
Las 4 de la tarde, haciendo compras en KaDeWe, almacén lujoso del centro. Al parecer, el mayor paraíso del consumo en Berlín no quiere hoy ningún cliente y unos 1.500 posibles visitantes de la sección de manjares tienen que quedarse fuera. Por la noche se les hizo compañía a todos los banqueros cantándoles una nana y deseándoles que pasaran muchas noches en vela. Wir wählen bis in die weiteste Ferne, trotz Kartelle, Verbände, Konzerne. Wir diktieren Preise, Verträge, ein Schutzgesetz sei uns im Wege. Gut organisiert sitzen wir heute hier. Ihr nicht, aber wir. Otros barrios, otras canciones. El coro Latas de Cerveza, en Kreuzberg, canta al coche del embajador español. Por primera vez en la historia de las manifestaciones de Berlín, apareció el ángel Marta sobre la rueda acrobática. Ich bin geschickt worden von Gott Vater. Er kann nicht mehr diesem Leiden hier auf der Erde zusehen und er möchte sich auch bei euch eigentlich bedanken, dass ihr heute hier seid. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht hier hin. Ich werde nämlich heute die ganzen Hotels abfahren und ich meine, gestern hat man mich ja mitgenommen, nicht? Ich wollte, ja, es war. Ich habe mich beim Steigenberger gestellt, wollte singen, nicht? Das war ja erlaubt. Und nicht erlaubt, ist egal. Und auf jeden Fall haben sie mich einfach mitgenommen. Ich meine, ich kann ja auch nichts dafür, nicht? Und auf jeden Fall, ich gehe heute erst zum Schweizer Hof und dann gegenüber nach Conti da und dann gehe ich zum Steigenberger. Escenas que se han convertido en normales, desde el paraíso consumista hasta el centro de la desobediencia civil. Juguetona movilidad del caos contra la inmovilidad del orden estatal.
También una novedad, policías en civil con tonfas japonesas para la lucha a corta distancia. Los festejos bajo el lema "Vosotros tenéis el poder, a nosotros nos pertenece la noche", se prolongaron hasta la madrugada. Después de muchos intentos frustrados durante los últimos días, se produjeron con éxito quemas contra coches y bancos. En las carreteras hacia el centro de congresos ardieron varios coches para imposibilitar el acceso a la conferencia de prensa final del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A los artistas también se les ocurrió algo. A la 1 del mediodía se inauguró el monumento conmemorativo. Las delegaciones internacionales de la mafia financiera presenciaron el acto de depósito de la corona. La oración fúnebre fue pronunciada por el presidente del Banco del Vaticano. A las víctimas caídas por la libertad del dinero. Como punto final a los días de acción, se formó la así llamada Manifestación Revolucionaria Internacionalista, con el lema central: "Una máquina asesina no es reformable". Con la salida de los banqueros, la policía tenía más tiempo para dedicarse a su querido enemigo, los autónomos. Consideramos esta mani como expresión de nuestra solidaridad internacionalista y como componente de la lucha de clases, aquí en las metrópolis. Esto es lo que nosotros pretendemos expresar con nuestros discursos, lemas y con nuestra disposición a la lucha. La policía estaba preparada para una batalla campal. Las mujeres formaron un bloque propio en la manifestación. A través de esta mani queremos llevar hasta la calle la resistencia que hemos desarrollado. Queremos conquistar el espacio que diariamente nos es quitado. Alle marschierten Auftrittsteilnehmer werden aufgefordert, die Marschierung abzulegen. Solidarität mit der
Por las experiencias vividas en común durante esta semana, han quedado en un segundo plano las diferencias políticas. El centro de la ciudad y sobre todo el lugar donde se iba a producir la concentración se habían convertido en una encerrona. Miles de policías esperaban a la manifestación. Beenden, weil alles, wenn wir jetzt weiter in die Innenstadt gehen, ist ein einzigartiger Kessel. Die haben gesagt, wir wollen nicht die Schlacht mit den Bullen, wir wollen eine starke internationalistische Demo. Ich denke, das ist uns gelungen. Wir waren mehr als 8000. El final de la campaña mostró una vez más el límite del concepto de los días de acción. Ni las manifestaciones masivas ni los atentados de grupos pequeños pudieron llegar al corazón de la bestia. Solo llegaron a su tibia. The 1988 annual meetings of the Board of Governors of the International Monetary Fund and the World Bank Group are hereby adjourned. Balance, 1000 detenciones, una orden de arresto, 13 coches de Siemens quemado, 14 incendios en bancos y almacenes, 2 quemas de transformadores, 6 coches quemados hacia el centro de Congreso, 40 coches de banqueros dañados, 300 coches policiales destrozados, 150 roturas de escaparates, varios supermercados infestados con gusanos y el 50 al 80 de descenso en las ventas del centro comercial. La policía se comió a costa del Estado 18.000 chocolatinas, 30.000 hamburguesas, 72.000 bollos y 15.000 litros de leche con cacao. Wir verlassen die Stadt, sagte er, gestärkt, um die gestellten Aufgaben in Angriff zu nehmen. Im kleinen Kreis ein Toast auf den Geist von Berlin. Al final del Congreso, el Senado, los banqueros y la policía hablaron del éxito, pero también todo el espectro de la campaña anti-FMI, desde el buco hasta los autónomos. Esto solo ha podido ser un éxito relativo para todos. Und ich weiß nicht, wem von Ihnen es genauso geht wie mir, dass dieser Ruf, der dort ständig erscholl, nämlich IWF, Mördertreff, dass dieser Ruf mir nicht aus dem Kopf und aus den Knochen geht. Para los gobernantes, el Congreso ha sido un fracaso a nivel propagandístico. La contrainformación lograda por los congresos alternativos y vías de acciones les ha llegado hasta la médula. And I think a lot of what we hear in places like Berlin now. An Orten wie Berlin schaffen wir ein Echo für den Widerstand in der Dritten Welt.
Aber das Echo von schwachen Leuten oder von solchen, die entmachtet wurden, braucht ein bisschen länger. Natürlich wird es eine radikale neue Struktur dieser Welt geben müssen. Wir werden sehen, ob das auf Kosten der vielen Armen geht oder auf Kosten der wenigen Reichen. Of the poor people of the world, or will come at the cost of a few privileges and a few luxuries, is something to be seen. El eco, sin embargo, se ha extinguido demasiado rápido. Contrariamente al espectro de Bucco, la unión de las fuerzas de izquierda radical no ha durado más que el Congreso. No hay ninguna continuidad en los temas que se refieren al FMI y al Banco Mundial. Los grupos se han disuelto a los cuatro vientos. Ja, also nach der Kampagne, denke ich, sind wir erstmal ein ganz großes Loch gefallen, was halt vornehmlich damit zusammenhängt, dass wir uns halt mit den ganzen Diskussionen halt ziemlich übernommen haben. Die drei wichtigsten Diskussionen, die das waren, war ja einerseits die Patriarchatsdiskussion, andererseits die Diskussion um den neuen Internationalismus und die Auseinandersetzung zwischen reformistischen Ansätzen und autonomen antiimperialistischen Positionen. Es ist vornehmlich so, dass denke ich, dass der Blick von den Gruppen, die internationalistisch tätig sind, dafür geschärft worden ist, dass ein Krieg, wie er eben in vielen Ländern Lateinamerikas herrscht, eben nicht an dem Punkt anfängt, wo ein Yankee mit einem Schnellfeuergewehr irgendwo im Urwald steht, sondern dass ein Krieg eben schon viel früher ansetzt, dass eben Ökonomie und die transnationalen Konzerne bzw. ihre transnationale Organisiertheit eben integraler Teil von Aufstandsbekämpfung sind. Agradecemos a las últimas insurrecciones, la de las mujeres en la periferia de Buenos Aires y la de los estudiantes y trabajadores en Caracas, el que no perdamos conciencia de las armas modernas que utiliza el imperialismo. In Venezuela versucht die Regierung, die Unruhen mit einer nächtlichen Ausgangssperre und der Verhängung des Ausnahmezustands unter Kontrolle zu bringen. Die Proteste gegen das Sparprogramm gingen auch heute weiter. In den vergangenen 2 Tagen sind bislang mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Viele Geschäfte sind geplündert. In allen großen Städten Venezuelas patrouillieren Soldaten und die Nationalgarde. Die Proteste der Bevölkerung richten sich gegen die drastischen Preissteigerungen bei Benzin und bei Busfahrten, die heute in Kraft getreten sind. Die Sparmaßnahmen hatte der Internationale Währungsfonds verlangt, ehe er der Regierung neue Kredite bewilligte. De la rebelión a la revolución social. Con esta tesis, una parte de la escena autónoma intenta desarrollar una nueva perspectiva para la revolución mundial. Este intento parte de las rebeliones contra el hambre en el así llamado Tercer Mundo, las luchas para la democratización en los países socialistas y las revueltas espontáneas en los países industrializados. Ellos plantean una simultaneidad en las luchas, pero la semejanza de las acciones y su simultaneidad nos hacen ver que estas imágenes son solo luchas puntuales que no definen una estrategia conjunta. Todo el proceso de búsqueda de conceptos políticos queda en la sombra ante las imágenes de los coches en llamas. Es cierto que rebeliones espontáneas pueden anular el sistema capitalista de manera momentánea y local, pero falta una estructura internacional y una teoría que unifique con perspectiva ecológica las luchas y necesidades de las mujeres, de los campesinos, de los asalariados y de los marginados. Ante la caída del socialismo real, se necesita un nuevo prisma que contrarreste la pérdida de la utopía. Sin este nuevo prisma, sería difícil luchar contra el poder que tiene el dinero.
La continuidad de este poder se refleja, por ejemplo, en la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, lo cual significó el genocidio de pueblos en Latinoamérica y su explotación actual. ¿No es una ironía de la historia que esta fecha coincida con la formación de la Europa del mercado único? No va a ser muy difícil desenmascarar a la Europa de los consorcios con una nueva campaña. Frente al cambio de estructuras del mercado común va a ser, sin embargo, difícil formar una fuerza común a través de acciones conjuntas, un contrapoder que nunca aceptará una Europa social, construida a costa del así llamado tercer mundo. People's Organization is seeking a new voice and trying to establish a basis for a new globality. Because what worries most people is that if we break down the nation state, then we have chaos, we have anarchy. But we say that anarchy and chaos is excellent because it creates conditions for new organization.